tal? Los saludo a todos los que están presentes en esta meditación. Sean todos bienvenidos. Nuevamente estamos aquí reunidos para que en este espacio de paz buscaremos nuevamente que Dios haga presencia en nosotros, que Dios nos acompañe, que Dios nos ilumine, que Dios nos eduque, nos enseñe y nos dé su respaldo con su presencia, con su inteligencia y con su sabiduría. Aquí estamos para agradarle a Dios, aquí estamos para servirle a Dios, aquí estamos dispuestos a ofrecer todo nuestro tiempo para nuestro Dios. Este tiempo que vamos a estar con nuestro Dios, vamos a dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos y nos dedicaremos única, sola y exclusivamente a Él. Es un tiempo corto, es un tiempo que vamos a dedicar solamente para Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho muchas promesas y Dios nos ha hecho una promesa muy especial, que es la vida eterna. Y nosotros estamos utilizando este espacio, hablando lo de Dios, pensando en lo de Dios, obrando las cosas de Dios, alabándole, aclamándole, honrándole, glorificándole, porque Él se lo merece. Dios nos ha ofrecido un regalo hermoso. Este es un regalo hermoso que hemos encontrado y no queremos perderlo. Es un tesoro que debemos guardar y que debemos alimentar día a día con todas las herramientas que Él nos ha entregado, como la oración, como las buenas obras, como el estudio, como poner en práctica, como comportarnos, como el cambio, como la ayuda a los demás. Por eso este espacio nos ofrece parte de la mejora de nuestro comportamiento diario, en nuestras rutinas, en nuestras actividades diarias, para poder agradar a nuestro Dios. Meditemos en nuestro Dios, pensemos en nuestro Dios, obremos nuestras cosas, pero pensando todo el tiempo en nuestro Dios para agradarle, porque pues como siempre lo decimos en esta meditación, todo es hecho para Él y por Él. Vamos a orar, una pequeña oración para decirle a nuestro Dios que se quede con nosotros y que se agrade y que nos respalde. Padre amado, presentamos esta meditación, esta charla, estos pensamientos ante tu trono de gracia. Te suplicamos que seas tú guiando cada palabra, cada reflexión, cada pensamiento, cada opinión. Sabemos que muchos corazones batallan con la soledad y hoy queremos abrirte nuestro corazón para que nos llenes con tu compañía. Quita la soledad de todos aquellos que tenemos desasosiego, que tenemos tristeza, que tenemos confusión en nuestras almas, que tenemos desamor. Señor, te pedimos que nos llenes con tu compañía fiel. Señor, yo te dedico en nombre de todos los que estamos acá este momento, para que seas tú presentándote ante nosotros, delante de nosotros, buscando, Señor, que te encontremos, buscando manifestarte y obrando obras grandes, para que todos nosotros nos convenzamos de una vez por todas que tú estás con nosotros y que te agradas de todo lo que hacemos para ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de ese tu Hijo amado, nuestro respetado y amoroso Rey Jesucristo. Amén y amén. En el mundo existe tristeza, en el mundo existe soledad, en el mundo existe descontento, en el mundo existe mucha aflicción, tristezas y angustias. Porque el ser humano
ha buscado labrarse su propio camino y Dios en muchas ocasiones, la gran mayoría, lo ha dejado solo. El ser humano comete muchas infracciones por medio de las cuales se hace que Dios se aparte de nosotros. El ser humano hace su propia voluntad, sacando sus propias conclusiones en cuanto a sus obras. El ser humano ha querido hacer su voluntad con el único análisis suyo propio, sin tener en cuenta las cosas que Dios quiere para nosotros, las cosas que Dios ha hecho para nosotros. El ser humano se ha vuelto un ser independiente. El ser humano siempre ha querido justificar sus acciones con su entendimiento, porque la misma idiosincrasia del ser humano lo conlleva a tener esa difícil cerviz, esa dura cerviz. Y por esto mismo el ser humano ha llegado hasta este punto. Muchas veces negamos a Dios, muchas veces decimos que somos ateos sin entender qué es la palabra ateo. Qué tristeza que un hombre que se dice ser ateo piense de esta manera. Porque cuando un hombre piensa de esta manera, inmediatamente Dios lo abandona, lo deja en su libre albedrío y comete todos los errores posibles, porque el diablo está pendiente de él para hacerlo caer en todos los pecados y en todas las tentaciones. Pero hay solución, pero hay esperanza, pero hay perdón. Sí, Dios nos ayuda, Dios nos recupera, Dios perdona mis pecados. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar a Dios, nos basamos en todas las experiencias antiguas que han experimentado los antiguos en la humanidad, especialmente aquellos que fueron en los primeros tiempos. Me refiero a las personas que fueron levantadas por Dios para poder hacer el, el libro, el libro de la escritura bíblica que quedó plasmado para todos los tiempos. Es decir, son historias reales, verídicas, verdaderas, con actores y actrices verdaderos, con protagonistas serios, humanos, verdaderos, que fueron reales. ¿Y todo esto para qué lo hizo nuestro Dios? Para poder enseñarle a la humanidad, para poder explicarle a la humanidad qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él quería que nosotros hiciéramos y todavía lo quiere. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo y de poder y que quiere y que confía y que rehace los tiempos para nosotros, para los que aún estamos preocupados y buscamos la manera de encontrar aquel ser. Yo, en lo personal, no quiero dejar pasar este tiempo para poder leer algunos libros, algunos textos, algunas partes de la Biblia, de la Sagrada Biblia, que nos enseña. Humildemente debemos tomar un poco de tiempo de todos nuestros días para entender lo que es la verdad, lo que está escrito en ese libro, lo que ha sucedido y lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios quiere el bien para nosotros. Y en este libro hay bien, hay bienestar. Este es el libro del Espíritu Santo de Dios que nos enseña muchas cosas. Hoy este libro nos va a enseñar un tema muy hermoso, un tema muy común hoy en día, que es la soledad. Este libro nos enseña, por medio de algunas lecturas, cómo batallar contra la soledad, dándonos ejemplos
de algunos de esos protagonistas de ese tiempo que tuvieron incomodidad y que tuvieron aquella aflicción de estar y de sentirse solos. Vamos a abrir el libro en una primera lectura en el Salmo 25. Vamos a leer el capítulo 25 desde los versículos 16 hasta el 18. Y dice: para honra y gloria de nuestro Dios. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Aquí el salmista David eleva este clamor en un momento de aflicción emocional. Sí, aunque David fue un hombre fuerte, fue un hombre guerrero, fue un rey, fue un hombre respaldado por Dios, fue un hombre fuerte en sentimiento y amor para Dios. Él también experimentó la soledad profunda. ¿Por qué? Porque cometió errores, porque cometió faltas e hizo méritos suficientes para que Dios se apartara por determinados tiempos de él y lo reprendiera. No olvidemos que David fue un hombre fuerte de guerra, un hombre fuerte en el pueblo de Israel, que desde muy joven fue respaldado por Dios y que sentía inmenso amor por nuestro Señor Jesucristo. Pero fue un hombre que vivió también en el mundo, un hombre que también se dejó llevar por las ataduras del mundo. ¿Y qué causó esto? Esto causó que Dios se apartara de él y lo reprendiera. A pesar de todo esto, su lamento fue sincero. Él se sintió solo, se sintió angustiado, se sintió abrumado por sus pensamientos y sus pecados, como él mismo lo confesó en determinado tiempo, porque cometió pecados graves, cometió hechos dolorosos, hechos para arrepentirse después, y tuvo su reprensión. Pero ¿cuántos de nosotros hoy podemos identificarnos con estas palabras? Yo pensaría que todos, sí, todos cometemos errores, todos cometemos faltas, todos cometemos pecados. Nosotros no podemos cualificar los pecados que tenemos en el día, ni contarlos, ni llevar una estadística de lo que hacemos en contra de nuestro Dios, porque sería una decepción total. Lo que sí podemos es hacer exámenes de todas las cosas que hacemos nosotros en el día y que se convirtieron como rutina. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a sentir solos, cuando empezamos a ver que la gente nos rechaza, nos abandona y nos quita su respaldo, es que vemos que hemos estado obrando mal. Empiezan los arrepentimientos, empiezan a actuar como el salmista David en este caso, que se arrepintió, que se sentía solo, que se sentía angustiado y abrumado, porque él había reconocido que había cometido errores y veía que Dios se apartaba de él. Asimismo nos pasa a nosotros hoy. Cuando nosotros nos sentimos mal, hay solución. Cuando nosotros nos sentimos solos, hay solución. Cuando nosotros vemos que las cosas no van bien, tranquilos debemos estar, porque hay solución. Pero esa solución no va a llegar sola. Esa solución amerita de nuestro esfuerzo y de nuestras acciones para poder contemplar la obra de Dios en nosotros y pedirle a Él su rescate. Cuando la soledad nos llega, cuando la soledad está presente, el ser humano no puede soportar ese espíritu, porque la soledad es un espíritu puesto por el enemigo.
Dios le permite al diablo, en efecto, de colocar ese espíritu de soledad en los seres cuando han fallado y no se arrepienten. Cuando la gente comete y comete y comete el mismo error y no se arrepiente, Dios intensifica la obra del espíritu de soledad para que nosotros nos sintamos mal, para que no tengamos ayuda ni siquiera del prójimo, del más cercano, para que ninguno quiera estar con nosotros, para que Dios obre en los demás y los haga retirarse del camino, del mismo camino que uno está. Entonces, nosotros debemos hacer muchas cosas para recuperar el amor de Dios. Ese es el secreto para poder batallar contra la soledad. Empezar a batallar, porque no va a ser de un día para otro que recuperemos nuestra confianza con Dios. No va a ser de un día para otro que nosotros recuperemos el amor de la sociedad para nosotros. No va a ser de un día para otro que nosotros convenzamos nuestro corazón de obrar de una manera correcta. Pero si en realidad nosotros sentimos que la soledad nos está acabando, debemos pasar a la acción y dejar de ignorarla, porque ese espíritu es un espíritu conflictivo, difícil, y detrás de ese espíritu pueden llegar otros espíritus peores. Un pecado pequeño atrae un pecado más grande. Un espíritu pequeño puede atraer muchos espíritus. Cuando nadie más te ve, Dios sí te mira, no pequemos. Cuando nadie te escucha, Dios sí te escucha, oremos. Cuando Él oye tu lamento, Dios está cercano con los que sufren en silencio, pero con arrepentimiento. No ignoremos la soledad, reconozcámosla y llevémosla ante Dios como David. No nos aislemos, abramos espacios con personas espirituales que también me edifiquen. Eso es lo que tenemos que buscar. Alimentemos nuestra mente con la palabra, es decir, abrir el libro, indagar en esos libros hermosos como por ejemplo los Salmos. No con pensamientos negativos o vacíos, no con pensamientos en contra de nosotros mismos, no con arrepentimientos ni aflicciones tratando de hacernos daños a nosotros mismos, pero sin tomar acciones en el tema de reparación. La oración sincera es siempre el primer paso para salir de la aflicción interna. Señor, digámosle a nuestro Dios, tú conoces cada rincón de mi soledad, tú ves las lágrimas que nadie más ve. Hoy, como David, te pido, mírame y ten misericordia, Señor. No quiero seguir sintiéndome solo. No, es muy duro, es muy difícil. Dios, tú eres el que llena todo lo mío. Acaba con este vacío. Irrumpe y acaba con este vacío. Te entrego mi corazón, te entrego mis angustias, te entrego mis heridas. Lléname con tu presencia preciosa, fabulosa, hermosa. Amén. En una segunda lectura vamos a leer en el profeta Isaías, en el capítulo 41, el versículo 10, Antiguo Testamento, antes de Mateo. Vamos a leer. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el profeta Isaías entrega esta palabra en nombre de Dios. ¿A quién le entregaba esta palabra? Pues al pueblo de Israel. En tiempos de dificultad, en tiempos cuando vivían en soledad, en temor y en exilio porque Dios se había apartado y alejado de ellos. Pero les mandaba
el contentamiento por medio del profeta Isaías. Dios les hacía promesas. Dios les decía que estaba con ellos. Dios les decía que se esforzaran, que no desmayaran, que fueran valientes, que Él los iba a sustentar, que Él les iba a ejercer justicia. Esa promesa divina no fue solamente para ese tiempo, sino para todos los que creen hoy mismo, ¿sí? Dios dice que está con nosotros y en nosotros. Él mismo nos ayuda y sostiene. Él mismo nos enseña y reprende. Él mismo nos premia y castiga. Él abre las puertas y cierra las puertas. Él da bendiciones y quita bendiciones. Él está muy atento a nuestro comportamiento. Él sabe qué pasos damos. Él sabe las decisiones que tomamos. Él sabe todo lo que nosotros pensamos. La soledad muchas veces está aliada con el miedo. Sí, están pegadas, están juntas. El miedo y la soledad van juntas, de la mano. ¿Cuál miedo? Miedo al abandono, al futuro, al rechazo, a no poder con la vida, a dejarse ganar de la vida. Pero este versículo corta de raíz esos temores. No estamos solos, no, Señor. Dios está con nosotros, sí. Los que creemos en Dios sabemos que Él está con nosotros, haciendo bien y reprendiéndonos también, dándonos y quitándonos también, enseñándonos y guiándonos y enderezando nuestros pasos cuando no seguimos su camino y cuando tratamos de desviarnos. Él no promete que habrá pruebas, que no habrá pruebas. No, Él sabe que tendremos pruebas, pero también nos dice que si en medio de ellas tenemos problemas, Él nos ayudará. ¿Que Él nos va a fortalecer? Sí, a veces no sentimos su presencia porque Él nos deja solos para ver cómo actuamos, para que nosotros entendamos si somos fuertes o no somos fuertes, si podemos con las cosas o no podemos. ¿Por qué? Porque su promesa es más real que nuestras emociones y Él actúa. Memoricemos esta promesa, repitámosla todo el tiempo. Si estamos solos, si nos sentimos débiles, pensemos en Dios. Cuando pensemos que no hay nadie con nosotros, ¿sí? Sintamos que estamos solos, ¿sí? Nunca se nos olvide que Él está ahí. Corrijamos ese pensamiento con la verdad. Dios sí está. Recordemos la promesa. Recordemos que la fe no depende de sentir, sino de confiar. Señor, te damos gracias por tu promesa eterna. Aunque a veces me siento solo, sé que tú estás aquí. Aunque me tiemblan las fuerzas, tú me das aliento. Tú eres mi refugio, tú eres mi consorte, tú eres mi calma. En la tormenta me acompañas, en mi silencio tú eres mi compañía. Tú estás aquí, Señor. Hoy escojo creerte por encima de lo que siento. Me sostengo en tu palabra. La gloria sea para nuestro Dios. Amén, amén. Si indagamos en este libro maravilloso, encontramos una lectura en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 16 al 17, y dice: para la honra y gloria de nuestro Dios. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Qué hermosa lectura, hermosa, Pablo. Estas palabras las escribe el apóstol Pablo desde la cárcel. ¿En dónde? En Roma, en Europa, sí. Él se encontraba completamente solo,
abandonado por sus amigos, así como muchas veces nosotros nos encontramos solos, así como muchas veces nosotros nos encerramos en nuestros lugares esperando a que nos juzguen, esperando el juicio de las autoridades paganas, esperando a que todo el mundo ponga el dedo en la llaga y nos señale y haga el juzgamiento. Eso es lo que hace la humanidad y eso es lo que sentimos cuando estamos en soledad, que seremos juzgados, que seremos vituperados, que seremos declarados no gratos en una sociedad consumista, en una sociedad peligrosa, en una sociedad poderosa, llena de odio, llena de rencor, llena de vandalismo, llena de muchísimas cosas diabólicas. Pero ¿qué pasa? Que es que yo siento que estoy solo. Ahí es cuando Dios empieza a hacer la obra y nos coloca el sentir de que estamos acompañados de Él y nosotros debemos confiar en Él. Ahí mismo cuando nosotros estamos tristes, preocupados, desolados, angustiados, Dios entra a rescatarnos. Él nos da una revelación, Él nos da un sueño, Él nos da una visión, Él nos habla directamente al corazón, a nuestras mentes y hace la obra. Nos muestra, nos demuestra que está con nosotros, que Él está ahí y que nosotros debemos serle fieles. ¿Por qué? Porque Dios está ahí con nosotros, acompañándonos, defendiéndonos, llevando nuestra carga, librándonos de esos espíritus malignos, de la soledad, de la injusticia, del temor, de la angustia. Todos ellos llegan en ese mismo instante, todos esos espíritus. Hay momentos en que nadie se presenta, nadie llama, nadie responde. Y ahí, en esa soledad profunda, podemos descubrir la compañía poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permanece, Dios sí está. Pablo no usó su soledad para amargarse, sino como una oportunidad para fortalecerse en el Señor y seguir su tarea predicadora que Dios le había asignado. Él nunca se victimizó, él comprendió que su llamado no dependía de la gente, sino del mismo Dios que lo envió. No nos amarguemos por quienes nos han fallado, liberémonos con perdón como lo hizo Pablo. Recordemos que el propósito sigue ahí, vigente. Está ahí, a un pasito, busquémoslo. Aún está en soledad, pero está. Cuando nos falten fuerzas humanas, clamemos mucho, fuertemente, a Dios por fuerzas divinas. Sí, las fuerzas divinas existen y entran a ayudar. No estamos solos. Esa es la idea. Usemos la soledad para creer en Dios, para fortalecer nuestros lazos con Dios. Usemos la soledad para sentirnos que formamos parte de esta cristiandad hermosa, de que nuestro Señor Jesucristo está ahí para ayudarnos, para crecer en Él, para confiar en Él, para no abatirnos, no callar, no caer, no sufrir los tormentos de la soledad como son la tristeza, la angustia, el dolor, el pesar, el llanto, el arrepentimiento, la desolación. No. Fortalezcamos nuestro corazón con fe. Fortalezcamos nuestro amor a Dios en estos momentos porque son excelentes para poder progresar en una vida espiritual, sintiendo que nuestro Dios nos acompaña en todos estos momentos. La gloria, la honra y la alabanza sean para nuestro Dios. Realicemos una siguiente lectura en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 32 al 33. Y dice, para honra y gloria de nuestro Dios: He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas hermosas palabras fueron
dichas por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios hermoso, por su noble corazón, por toda su bondad, por toda su dedicación a los seres humanos. Lo dijo antes de ser arrestado, porque él sabía que pues, todos sus discípulos, las personas que lo seguían en esa época, las personas que estuvieron con él todo el tiempo, lo iban a abandonar, se iban a apartar. ¿Por qué? Por el temor a perecer, por el temor a ser castigados y reprendidos por los señores de la ley. Pero sin embargo, él les enseñó en esa época que él no se sentía solo, lo decía en sus palabras. Él confiaba en Dios. Él no se sintió solo. Él le demostró a la gente que tenía una convicción firme que el Padre Celestial estaba con él. Y así fue. Se conoce, se siente, se vive, se manifiesta todo el tiempo que Dios siempre estuvo con él. Se lo comprobó, lo resucitó. En lugar de angustiarse, el Señor Jesucristo tenía una convicción muy firme. Preparó a los seguidores para los momentos difíciles. Les enseñó que aunque hubiera aflicciones, siempre habría victoria con Dios y paz con Dios, que Él estaría siempre haciendo la obra y estaría ayudando y entregando bendición de paz. Qué tremendo ejemplo nos dio Jesús, aún sabiendo que lo dejarían, aún sabiendo que venía el dolor, el descanso en la presencia del Padre. Nosotros también seremos abandonados, traicionados o incomprendidos. Pero como Jesús, podemos decirle con fe, no, no estoy solo. Mi Dios está conmigo, el Padre está conmigo, Jesús está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, se manifiesta y me entrega bendiciones y respaldo todo el tiempo porque Él está conmigo. Yo no estoy solo, la soledad no me abruma, la soledad y la angustia no me acongojan. La victoria no está en evitar la aflicción, sino atravesarla con paz, con confianza en Dios, luchar con ese escudo de valentía del Evangelio. No temamos. Si estamos siendo apartados o incomprendidos, luchemos porque Dios está con nosotros. Usemos el ejemplo de Jesús para fortalecer su fe. Usemos el ejemplo de Jesucristo para no tener miedo. Usemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para no tener temor al abandono. La paz, incluso cuando otros no entienden el caminar espiritual, está presente. Recordemos que en Cristo ya tenemos victorias, aunque el proceso duela. Dios, Padre, gracias por enseñarme que no estoy solo. Aunque otros me dan la espalda, tú me acompañas. Dame la paz que Jesús prometió, dame la paz que Jesús nos dijo que nos daría, dame esa paz. Enséñame a confiar, Señor, cuando todo parece oscurecerse, cuando todo está difícil, Señor, preséntate. Cuando todo esté al revés, Señor, camina conmigo. Sí, Señor, quiero caminar contigo hacia la victoria que ganó Jesús y que luchó y sacrificó solo y justo por mí. Señor, te entrego esta batalla contra la soledad y descanso en tu presencia. Amén, amén y amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Después de haber meditado en esta anterior lectura, nos damos cuenta de que estamos en el camino correcto, de que nuestra fe cada día es más grande porque comprendemos mejor el tema, porque la confianza en nuestro Dios se dicta con ejemplos claros, reales que han pasado, que han acontecido cuando creemos. Sí, cuando abrimos este libro, nos documentamos y vemos aquellas cosas tan hermosas que sucedieron, tan complicadas y difíciles que vivieron aquellos seres. Entendemos que fue una obra milagrosa de nuestro Dios, que Dios verdaderamente existe y que no dejó esto escrito solamente para ese tiempo, sino para que nosotros tomáramos cartas en el asunto y acción. Dios dice, lean el libro,
porque allí encontrarán secretos y encontrarán y develarán muchas de las cosas que no entienden. Dios nos explica por medio de este libro a tener fe. Dios nos explica por medio de este libro a que debemos confiar en Él. Dios nos explica en este libro a que hay que tener paciencia y esperar la obra de nuestro Dios. Sí, no hay que sentirnos solos, ya nos lo está enseñando. En una quinta lectura, ya van 4, relacionadas con este mismo tema. En esta quinta lectura, leeremos esta vez en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Dice, para honra y gloria de nuestro Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios hablando acerca de la presencia de Jehová. Sí, el rey David escribió este salmo durante una etapa muy vulnerable de su vida. ¿Por qué? Porque a pesar de su valentía como guerrero, a pesar de ser tan fuerte, de ser tan entendido en las batallas, pues las batallas personales incluían momentos de profundo abandono por nuestro Dios. Aquí el rey David reconoce la posibilidad de hallar el desagrado de Dios, la posibilidad de ser dejado incluso por los padres, pero él declaraba algo más fuerte: su confianza en Dios, el creer que Dios nunca lo abandonaría ni lo dejaría. Tal vez se apartaría por un instante, por un momento, pero que lo abandonara, no, jamás. Era solo una expresión emocional, sí, eso era solo una expresión, porque él confiaba verdaderamente en aquella declaración profunda que había hecho Dios de fe, que si él confiaba con plena fe en Dios, Dios no lo abandonaría. Él confiaba en eso, él creía en eso. Pues Dios es padre y madre, Dios es refugio y sostén, Dios está ahí. Aun cuando el humano falle, es cuando con más veras Dios está acompañando al ser humano. Con más veras Dios muestra su poder, con más veras Dios aparece a hacer la obra, a hacer lo que el humano no puede. Esa soledad sale corriendo cuando se da cuenta que llega Dios. Cuando Dios hace la obra, la soledad, la angustia, el pesar y todo eso desaparecen, se esfuman, se van, huyen. ¿Por qué? Porque un poder profundo y especial, potente y omnipotente, llega a ocupar el lugar. Es decir, Dios recoge al ser, Dios le da la mano nuevamente, Dios ejerce su primer lugar por encima de todas las cosas. Esta lectura es sanadora, sí, para quienes se sienten solos, hasta con deseos de cometer errores y pecados muy difíciles, sin solución, como es hasta tomar su propia vida. Incluso en las familias, quienes han sido rechazados, ignorados o abandonados, sienten ese dolor. Pero Dios llega y nos recoge. Dios llega y nos acompaña. Dios llega y nos da la mano. Dios llega a solucionar. Dios llega a cubrir todas esas ansias, esas angustias, esos desesperos, esas tristezas, esas lágrimas, esos desengaños. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios y lo llamamos y lo invocamos, en esos momentos de sufrimiento Dios llega. ¿A qué? A recogernos, a rescatarnos, a apartarnos del mal, a quitarnos todas esas espíritus malignos, y entra con su felicidad, con su protección, con su poder, con su alegría, y quita todo eso. Qué alegría tener un Dios que nos cuida, nos consiente y está con nosotros. Qué alegría, porque sabemos que eso es real y pasa. Dios permite que sintamos
espíritus muchas veces para que cuando Él nos recoja, lo reconozcamos y veamos que sí es necesaria la presencia de nuestro Dios. Así muchas veces la gente diga que es atea, que no cree en Dios, que está mal creer en Dios. Se dan cuenta que Dios sí existe y que Dios nos recoge, pero Dios solamente actúa en los que nos arrepentimos, en los que tratamos de construir una amistad con Él. Dios nos ha buscado, nos ha permitido conocerle. Y entonces, ¿para qué? Para acogernos, para abrazarnos, para reconstruirnos, para ponernos alegría, voluntad, deseo de vivir. Quitar todas las angustias, dolores, tristezas, pesares. Eso es lo que hace Dios. No una sola vez, sino cada vez que sea necesario. Por eso creemos y sentimos que su amor es constante, que no cambia por nuestros fallos o nuestros pecados. Él no tiene pecado, no tiene fallo, no tiene heridas. Dios es Dios, Dios es poderoso, Dios está lleno de amor, lleno de perdón, lleno de cariño, lleno de bondad. Todas las cosas buenas las contiene Dios. Si hemos experimentado abandono familiar, no lo escondamos, presentémoselo a nuestro Dios. Él deja que nosotros nos sanemos como huérfanos del mundo. Sí, Él deja que nosotros nos sanemos como hijos de Dios. Ya no seremos huérfanos, no, estaremos acompañados por nuestro Padre Celestial toda la vida. Apoyémonos en comunidades donde podamos experimentar amor genuino si es necesario, pero Dios siempre estará con nosotros. No repitamos los ciclos de rechazo que vivimos, no. Rompamos con el abandono convirtiéndonos en el refugio para otras personas. Demos testimonio de amor. Amemos a nuestro Dios. Brindémosle el apoyo, la voluntad, el amor, la condición espiritual a las personas que buscan de Dios o que no lo buscan. Siempre demos aquel testimonio bueno de hablar bien lo de Dios, porque Dios está mirándonos, Dios está en nosotros. Tenemos la ventaja que no tienen en la humanidad. Dios nos acompaña, Dios obra en nosotros, Dios nos da la mano, Dios nos rescata, Dios nos ayuda, Dios nos levanta, Dios nos reconstruye, Dios nos recoge. Sí, todo eso sentimos cuando Dios hace su obra y debemos estar siempre pidiéndole a Dios que nos acompañe, que esté con nosotros, que no nos deje solos, que no nos permita entrar en desasosiego ni en tristeza. ¿Por qué? Porque esas son cosas que no son de Dios. Lo de Dios es diferente. Lo de Dios es amor genuino. Aprendamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y pidámosle a nuestro Dios. Aunque he sentido la soledad, Señor, incluso en medio de mi familia, tú siempre me has buscado. Démosle gracias por recogernos, por amarnos sin condiciones. Hoy renunciamos a sentirnos abandonados, porque Dios, sabemos que tú nos adoptaste como tu hijo, como hijos tuyos. Danos la fuerza para sanar, la gracia para acoger a otros en tu nombre, Señor. Haz obras milagrosas con las personas que te buscan. Permítenos ayudar en tu obra, Señor, a que las cosas vayan bien, a que las personas sientan el deseo de tenerte, para que las personas no sufran, no lloren, no se acongojen, no se sientan intimidadas por los avatares de la vida. Reprende, Señor, las obras del maligno. Señor, ayúdanos por favor a hacer lo que tú quieres. Ayúdanos por favor a ser triunfantes en el nombre tuyo. Queremos, Señor, ser como tú, tener parte de ti, tener esa confianza y esa fe. Gracias, Señor, por demostrarnos mediante todos estos siglos de los siglos tu presencia, tu actuar, tu vivir con el ser humano. Y así, Señor, estaremos con